Bien amigos, continuando con la sesión número 2, en esta sesión abarcaremos todo lo que tiene que ver el croquisado, las entidades del croquisado, las cotas, las relaciones y el estado del croquis. Bien, continuemos. Ahora, para empezar vamos a definir qué es el croquisado. El croquisado es la herramienta que nos permite convertir ciertos tipos de geometría, como pueden ser la línea, el rectángulo, el cuadrado, el círculo o el triángulo, para crear perfiles 2D que posteriormente nos servirán para crear piezas para un ensamblaje, piezas más complejas. Eso básicamente es el croquisado. Para empezar el croquisado tenemos que entender lo importante que es el origen. ¿Por qué? Porque el origen nos va a servir como punto de referencia para construir todo el perfil 2D que ya hemos definido antes. Es por eso que es muy importante, antes de empezar un croquisado, definir el origen. Luego tenemos los planos de referencia básicos que usamos en SolidWorks. En SolidWorks usamos 3 planos de referencia básicos, los cuales se pueden apreciar en la figura, como pueden ser el plano inferior, que es el plano de planta, el plano alzado y el plano de vista lateral. Esto lo vamos a apreciar más en la herramienta de SolidWorks. Bien, como ya habíamos explicado antes, para crear un nuevo diseño necesitamos entrar a un nuevo, que está en la barra de menús, y luego darle empieza. Nos carga el programa y podemos ver que aquí ya tenemos tres planos definidos automáticamente. También tenemos un origen ya definido, un origen y los 3 planos. Estas son las herramientas básicas que nos va a servir para empezar a crear un croquis. Podemos ver el plano alzado, el plano planta, el plano vista lateral, que está perpendicular. Los dos, el plano planta y el vista lateral, están perpendiculares a la pantalla. Si queremos obtener una mejor vista, tenemos que ir a una vista isométrica. Para hacer esto vamos a presionar la tecla Control más el 7. Aunque nos parezcan, miren cómo giró el origen, miren cómo estaba antes. Antes estaba así, en frontal. Pero ahora estamos presionando Control 7 y ya se nos pone en la vista isométrica, el origen isométrico. Y aquí vamos a apreciar de mejor manera los planos. Miren, el planta, primero el alzado, que estaba normal a nuestra pantalla, el planta y el vista lateral, que está perpendicular. Son los 3 planos básicos perpendiculares que vamos a utilizar en SolidWorks. Bien, continuando con la explicación, tenemos también cómo crear un croquis, porque así vamos a empezar la creación de un croquis. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos un plano de referencia básico que ya tenemos o un plano ya creado y damos aquí siguiendo los numeritos, seleccionamos el plano y luego damos aquí en creación de croquis. Vamos a practicarlo un poquito. Tenemos los planos y vamos a darle, por ejemplo, en el plano planta, y aquí hay una herramienta que dice croquis. Vamos a darle clic ahí y ya creamos el croquis. Obviamente se nos pone normal a la pantalla. Vamos a practicar un poquito dándole vista isométrica. Si queremos ponerlo normal, para utilizar un atajo podemos presionar Control más 8. Esos son atajos que tiene el SolidWorks para optimizar nuestro tiempo. Ya lo tenemos normal como lo teníamos antes y ya hemos creado un croquis donde vamos a empezar a dibujar. Luego vamos a ver lo que es el tema de las entidades de croquis, que es lo más importante en esta sesión. Como podemos ver, existen muchas entidades para realizar un croquis, pero hay unas que se utilizan más, que son las básicas, las cuales son la línea, el rectángulo, el círculo, el elipse, un arco y una línea de ranura y de polígonos para crear polígonos regulares. Vamos a explicarlas un poco en el programa. Podemos observar que aquí tenemos en la barra de administrador de comandos, tenemos todo lo que ya hemos definido anteriormente: línea, círculo, rectángulo, arco, ranura, polígono, elipse. Y vamos a también explicar un poquito de estas herramientas: spline y redondeo de croquis. Bien, primero vamos a explicar la línea. ¿Qué es una línea?
Una línea es la unión de dos puntos. Una línea se define como la unión infinita entre dos puntos, que existe entre dos puntos. Entonces, hay varias maneras de construir una línea. Como podemos ver aquí, podemos darle clic en el iconito de línea para crear una línea. Obviamente que podemos crear una línea así, ¿no? Una línea así. El SolidWorks nos permite crear líneas una a continuación de otra. Podemos crear líneas así y así. Y si ya queremos dejar de crear líneas, le damos la tecla Escape. Escape, que está en nuestro teclado, en la esquina superior izquierda, y ya hemos dejado de crear líneas. Para volver a crear líneas, también le damos de nuevo. De nuevo, creamos líneas al azar, y así estamos creando las líneas. Es importante que para empezar una línea tenemos que definir dónde va a entrar. ¿Dónde? En este caso podemos ponerla en el origen y crear líneas a partir de origen, pero también podemos seleccionar otro punto por la izquierda. Luego más adelante vamos a ver cómo vamos a acotar esas líneas para que no quede el estado insuficientemente definido. Entonces esa es una manera, pero también hay otra manera. Como podemos ver aquí está la línea y entre paréntesis hay una L. Entonces eso nos indica que presionando la letra L en el teclado también vamos a poder crear una línea. Presiono la L y también me parece lo mismo. Podemos crear líneas. También para eliminar las líneas podemos seleccionarlas y darle la tecla suprimir o delete y se nos borra, ¿no? Entonces esa es una manera básica también que podemos crear líneas. Pero hay una tercera manera, que es la que yo más uso porque me ahorra mucho tiempo. Es presionar el clic derecho y deslizar a la izquierda. También se nos abre así. De nuevo, clic derecho, mantenerlo presionado y deslizar a la izquierda. Y ya se nos abre el administrador para crear las líneas. Esa es la manera que yo utilizo porque para mí me facilita el trabajo. Entonces borramos las líneas y ya sabemos cómo crear una línea. Pero hay también varias maneras que las voy a explicar a continuación. Hay la línea normal, pero también existe la línea constructiva. Que esta línea se diferencia de la línea normal en que esta línea no cuenta para el dibujo. O sea, es como si fuera una línea imaginaria. Como su nombre dice, para construir imágenes, para construir figuras, pero no va a contar en el dibujo. Por ejemplo, miren, si dibujamos una línea constructiva, nos aparece medio punteada. Entonces esto quiere decir que esta línea es constructiva y que no va a contar para el dibujo. Simplemente me va a servir como referencia para facilitar el dibujo. Para este tipo de línea no hay atajo. Lo único sería desplegar el menú en línea y darle clic en línea constructiva. Pero también hay una tercera manera de crear una línea, que es línea de punto medio. Como su mismo nombre lo dice, esta línea empieza su origen a partir de un punto medio. Entonces, por ejemplo, vamos a darle clic y haciendo clic donde sea, podemos ver que esta línea de punto medio lo que hace es equidistar las distancias desde un punto de referencia. Esto también nos puede servir para más adelante. Vamos a ver que en un diseño hay ciertos casos donde también es más fácil construir a partir del punto medio. Es para esto que se utiliza esta herramienta. Bien, hemos acabado de explicar la herramienta línea con todos sus detalles. Ahora vamos a pasar a explicar la herramienta rectángulo. Entonces, para seleccionar el rectángulo le damos clic en la herramienta rectángulo y podemos crear desde una esquina a otra. Ese es el rectángulo normal, de esquina a esquina, de la diagonal a diagonal, o sea, entre dos puntos, diagonal en diagonal. Podemos crearlo también en el origen. Y esa es la primera manera de crear un rectángulo. Otra manera también de crear un rectángulo es la que yo más uso, que es dando clic derecho y deslizando hacia abajo. Esta manera también me ayuda a optimizar bastante mi tiempo, es por esto que yo la utilizo con mucha frecuencia. Y también se me aparece la misma opción, deslizamos un poco de nuevo para practicar y de nuevo me aparece. Así podemos crear los rectángulos que queramos. Pero también hay otra manera de crear un rectángulo,
Asimismo, como la línea, también tenemos varias opciones, que puede ser también un rectángulo de centro. En este caso, el rectángulo su origen va a ser su centro. Como podemos ver, su origen es su centro. Su origen es el centro. Esto también, dependiendo del tipo de dibujo que queramos hacer, nos puede facilitar la construcción de la figura. También hay una tercera manera, de crear un rectángulo, que es de 3 puntos con una esquina. ¿Cómo es esto? Seleccionamos 3 puntos y luego ya deslizamos el rectángulo. Seleccionamos un punto, 2 puntos y deslizamos el rectángulo. También es una manera también, es bueno saber. También hay una cuarta manera, que es 3 puntos centro, 3 puntos y el centro. ¿Listo? Podemos crearlo de nuevo, a ver. Puntos y el centro. También es una manera de crear un rectángulo. SolidWorks lo que se caracteriza por tener una diversidad de maneras de crear la misma figura. Esto nos facilita, dependiendo del caso y la figura en construcción. Nos facilita. También hay una herramienta que es paralelogramo. Eso, como su mismo nombre nos lo dice, nos sirve para crear paralelogramos. Igualito, de la misma manera. Entonces, esta también es una manera dependiendo de la figura. Aunque no se usa mucho, la verdad yo no la uso mucho, pero también es bueno saber. Y ya con eso hemos acabado la explicación del rectángulo. Ahora vamos a pasar a la explicación de cómo crear un círculo. Vamos a dar clic en círculo. Y también, la manera por defecto de crear un círculo es a partir del centro radio. Centro radio. Centro radio. Desde el origen podemos crear centro. Esa es una manera de crear un rectángulo, un círculo, perdón. Luego también tenemos la opción que yo también más uso, que es clic derecho y arrastrando a la derecha. Esta opción también me facilita bastante la creación de círculos. Con un poco de práctica uno puede optimizar estas funciones para ahorrar tiempo en la construcción de croquis. Es una manera también de crear círculos, pero también hay otra forma, pues que es círculo perimetral. Esto quiere decir que tenemos, como su mismo nombre lo dice, perimetrizar el círculo. ¿Cómo? Con 3 puntos. Por 3 puntos. Esto es lo mismo quiere decir como si quisiéramos construir un círculo a través de 3 puntos. Obviamente si es que es posible, si no me va a arrojar un error. También es una manera de crear círculos. Luego pasamos a la herramienta arco. Arco entre dos extremos, arco tangente y arco 3 puntos. La manera por defecto es arco tangente. Bien, para crear este arco tangente necesitamos una línea. Entonces primero vamos a dibujar una línea cualquiera, como ya hemos practicado anteriormente. Simplemente le damos clic acá y construimos una línea cualquiera. Y ahora vamos a practicar el arco tangente. Seleccionamos la línea, punto final, y luego vamos a construir el arco tangente. Bien, tenemos un arco. También, como de la misma manera de la línea, me permite construir un arco a continuación de otro. Pero hay que recordar que esta herramienta necesita un punto final de una línea. Es por eso que previamente hemos creado la línea. También es una manera. Otra manera también es un arco de centros extremos y radio. Quiere decir que seleccionamos un punto, otro punto y luego el arco. Centro, extremos y el radio. Esa es otra manera de crear un arco. Luego también tenemos el arco de 3 puntos, que es punto, punto y punto. Como su mismo nombre lo dice, punto, punto y punto. 3 puntos necesitamos para crear. Esa es la herramienta arco. Luego vamos a pasar a la herramienta ranura, que también nos va a servir bastante. Por defecto está en una ranura recta. ¿Cómo funciona esta herramienta? Vamos a explicar. Esta herramienta lo que me hace es crear una ranura, como su mismo nombre lo dice, de manera recta. Y para esto necesitamos 2 centros. Podemos crearlo en el origen, en otro punto, y el radio o espesor de la ranura también se llama así.
Más adelante, para definir estas distancias, porque ahorita no se sabe, para eso sirve el tema del acotado. Lo vamos a ver más adelante. Ahora simplemente estamos viendo la manera de crear estas figuras. Bien, vamos a crearla de nuevo para practicar. Punto, punto y un radio. Bien, así se crea una ranura recta, pero también hay otras maneras de crear una ranura recta. Ranura de recta centro extremo y ranura de arco de 3 puntos y ranura de centro de extremo. Estas no se utilizan mucho, pero es bueno saberlas. Vamos a practicarlas un poquito. Bien, la ranura recta de centro extremo. Aquí, como podemos ver, hemos partido del centro, luego necesitamos definir el extremo y luego el radio o el espesor de esta ranura. Es de una manera diferente. También puede servirnos. Vamos a eliminarlas. Ya hemos mencionado que es seleccionar todo y suprimir. Luego tenemos la ranura de arco y de 3 puntos. Punto, punto, punto y un espesor. ¿Por qué se llama de 3 puntos? Porque de la misma manera del arco de 3 puntos tenemos que crear primero un arco y luego definir el espesor de la ranura. Punto, 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 creamos el arco y ahora el espesor. Entonces eso también nos puede servir para ciertas figuras muy específicas. Y la última manera es la ranura de arco centro extremos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Primero tenemos que definir el centro y luego los extremos. Es por esto que hemos definido centro, luego creamos un arco y luego el espesor de la ranura. Vamos a crearlo de nuevo para practicar. Centro, arco con 2 puntos y luego el espesor de la ranura. Y así hemos creado fácilmente una ranura. Bien, esa es la explicación de la ranura recta. Ahora vamos a pasar a la entidad de polígono. Esto nos sirve para crear un polígono, valga la redundancia, como su nombre lo dice. Entonces, aquí SolidWorks simplemente me permite crear polígonos regulares, es decir, con sus lados iguales. Obviamente con esta herramienta, porque también podemos crear polígonos irregulares, pero a base de pura línea. Esta herramienta polígono simplemente es para polígonos regulares. Entonces vamos a practicar un poquito. Seleccionamos la herramienta polígono, luego tenemos que definir si vamos a crear un polígono con un círculo inscrito o con un círculo circunscrito. ¿Qué es un círculo inscrito? Es cuando el círculo está dentro del polígono. ¿Y qué es un círculo circunscrito? Es cuando el círculo está fuera y tangente al polígono. Hay que entender esto bien para entender esta herramienta. Entonces vamos a seleccionar el origen. Esta herramienta polígono se empieza por el origen. Luego, por defecto está un hexágono de 6 lados. Vamos a crear un hexágono en este caso. Seleccionamos para dónde quiere el hexágono. En este caso lo voy a poner horizontal. Y luego ya se crea automáticamente el círculo inscrito, porque está marcado el círculo inscrito. Ahora vamos a crear un hexágono circunscrito. Seleccionamos circunscrito y vamos a ver que ahorita el círculo va a estar por fuera al polígono, al hexágono en este caso. Vamos a seleccionar un punto cualquiera. Creamos el hexágono. Y como podemos ver, el círculo está circunscrito al polígono, ¿no? En este caso el hexágono. Entonces ya explicamos para qué sirve esta herramienta polígono. Hemos creado hexágonos, pero también podemos crear octógonos, ¿no? Vamos a darle 8 lados porque los octógonos son de 8 lados. Vamos a crear un círculo inscrito y luego un circunscrito. Bien, ahora, como aquí ya se me está llenando un poco el área gráfica, el área de gráficos que ya explicamos anteriormente, que es este espacio en blanco, ¿cómo acercamos y alejamos? Con la ruedita cuando la giramos en sentido hacia adelante, se me va a alejar, y en sentido contrario se me va a acercar. Por esto que también esto nos ayuda a tener una mejor visualización del área gráfica. Vamos a alejarlo un poquito, haciéndola girar hacia adelante, y podemos tener más espacio para dibujar. Vamos a crear
octógono con un círculo inscrito, seleccionamos el centro, seleccionamos hacia dónde quiere el octógono y ya creamos con el círculo inscrito. Obviamente este círculo es tangente a los lados. Ahora con un círculo circunscrito. Seleccionamos el centro, hacia dónde quiere el octógono y tenemos el círculo circunscrito. Bien, esa es la manera de crear polígonos en SolidWorks. Vamos a eliminar de nuevo todo para tener nuestra área gráfica limpia. Y ahora vamos a pasar a otra herramienta, que es la herramienta elipse. Hay varias maneras de crear un elipse. En este caso voy a explicar las más usuales. Primero es el elipse normal con centros y radios. Obviamente el elipse tiene dos, podrían decirse diámetros, dos diámetros, el diámetro mayor y el diámetro menor. Es por esto que cuando nosotros damos un clic, seleccionamos el origen del elipse, perdón, me equivoqué con una herramienta, es elipse. Seleccionamos el centro del elipse, seleccionamos el diámetro mayor y el diámetro menor, los diámetros, y ya definimos un elipse. Vamos a practicarla de nuevo. Seleccionamos el elipse, el centro, el diámetro mayor y el diámetro menor, o viceversa. También podemos hacer primero el diámetro menor y luego el diámetro mayor. Ya está, y tenemos el diámetro menor y el diámetro mayor. Hay otra manera, con un elipse parcial, una parábola y un cono, pero estas no se usan mucho. Con el elipse normal es suficiente, y los demás no se utilizan mucho. Luego también hay una herramienta que se llama redondeo de croquis. ¿Para qué nos sirve esta entidad? Esta entidad nos sirve, como su mismo nombre lo dice, para redondear esquinas. Vamos a practicarlo un poquito creando dos líneas. Ya sabemos que para crear una línea es clic derecho y deslizar a la izquierda. Creamos dos líneas. Clic derecho, deslizar a la izquierda y creamos otra línea. Y vamos a aplicarla. Activamos la herramienta redondeo de croquis y luego vamos a seleccionar las entidades para redondear. Seleccionamos las líneas y, como se puede ver, ya se creó el redondeo del croquis. Aquí en este parámetro vamos a seleccionar el radio de redondeo. Aquí está por defecto en 10, pero podemos ponerle 20 también. Podemos ponerle 15 y así, dependiendo de lo que queramos, vamos a hacer un redondeo. Para finalizar el redondeo tenemos que darle en el check verde, que es aceptar, y ya tenemos el redondeo que queremos. Así se utiliza la herramienta redondeo. Más adelante vamos a ver más ejemplos donde podemos aplicar esto. Entonces, finalizando, vamos a utilizar la herramienta, la entidad que falta, que es la entidad spline. Esto nos sirve para crear líneas así al azar con una curvatura deseada, más o menos. Ese es más para un dibujo libre, crear líneas libres, ¿no? Así. También nos puede servir para un croquisado rápido, más que todo. Para eso nos sirve esta herramienta Spline. De nuevo, vamos a darle en Spline y seleccionar hacia dónde queremos curvar la línea. También nos puede servir, bueno, saber hasta que existe esta entidad. También tenemos el spline de estilo y el spline curva conducida por ecuación. En este tenemos que ingresar una ecuación. No se utiliza mucho, pero también está ahí. Bien, por último, también, bueno, esta es una entidad punto, que simplemente es crear un punto. También sirve también saberlo, que existe. Y esas son las entidades básicas que debemos conocer para crear un croquis. Están explicadas. Continuando con la exposición, también podemos definir unas relaciones en croquis. Las relaciones se utilizan para forzar cierto comportamiento deseado a las entidades que hemos creado. Esto se puede dar de dos maneras: relaciones de croquis automáticas y relaciones de croquis manuales. Las relaciones de croquis automáticas son las que el mismo SolidWorks agrega mientras creamos el croquis.
Y las relaciones de croquis manuales son las que agregamos nosotros de manera manual luego que hemos creado el croquis. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se podría ver esto mejor. Vamos a croquisar un perfil. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a dibujar una línea, ¿no? Seleccionamos el origen y podemos ver que aquí nos está apareciendo cierto iconito en amarillo. Este iconito quiere decir con una línea, mejor dicho, en amarillo de manera vertical, nos quiere decir que la línea está de manera vertical. Si queremos dibujar una línea horizontal, movemos el cursor hasta que más o menos quede horizontal y hasta que nos aparezca ese iconito amarillo de una línea en horizontal. Entonces, de esa manera estamos asegurándonos que esa línea sea horizontal. Es por esto que estas se llaman relaciones automáticas, porque yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy tanteando con el cursor hasta que el SolidWorks mismo me detecte que la línea es horizontal. Podemos hacerlo de nuevo. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vamos a cerrar el croquis. También miren, aquí también se puede ver un puntero con línea punteada, valga la redundancia, que me está indicando que este punto se está proyectando hacia esta línea, que está horizontal, miren. Podemos ver, y cuando llegue más o menos al vertical, se me va a cruzar. Esto me sirve para croquisar de manera muy rápida. Esto es una de las ventajas que tiene SolidWorks, que tiene estos punteros que me ayudan bastante a la hora de dibujar. Miren, yo ya cerré y ya me aseguré que estas líneas son verticales, horizontales, verticales, horizontales, verticales, horizontales, sin que yo haga nada. El mismo SolidWorks me agrega estas relaciones. Por esto que se llaman relaciones automáticas. De la misma manera también me sirve para crear círculos concéntricos. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Damos la herramienta círculo, clic derecho, deslizar a la derecha y ya me aparece. Creamos un círculo. Y si queremos crear un círculo concéntrico, activamos la herramienta y vamos a ver que seleccionando el perfil me da el centro. Entonces ahí selecciono el origen y ya me está apareciendo este punterito que son círculos concéntricos. Este también sirve para crear círculos concéntricos. Ahora, si queremos forzar a que dos círculos sean concéntricos, también lo podemos hacer así, con las relaciones manuales. ¿Cómo se hace esto? Definimos un círculo, dibujamos otro círculo y vamos a darle aquí en la parte superior, en la barra de comandos, una herramienta que nos dice agregar relaciones. Entonces, primero tenemos que borrar lo que ya está seleccionado, porque para usar esta herramienta no tiene que estar seleccionado nada. Esa es una manera que voy a explicar primero, que no tiene que estar seleccionado nada. Luego vamos a seleccionar los arcos. Vamos a borrar eso que está seleccionado. Seleccionamos un arco, seleccionamos el otro arco y ya por defecto SolidWorks me va a dar unas funciones para agregar relaciones. Las posibles relaciones que se pueden agregar entre estas dos entidades, las cuales son corradial, tangente, concéntrica, igual, y fijar y longitud de arco de curva igual. Entonces, las relaciones corradiales, como su mismo nombre lo dice, son las que son de la misma manera, del mismo radio, ¿no? El mismo radio, corradiales, mismo radio. La relación de tangentes, cuando queremos que estas dos circunferencias sean tangentes. La relación concéntrica es para que las mismas circunferencias tengan un mismo origen. La relación igual es para que estas circunferencias sean iguales en todo, en tamaño, en forma, en todo. La relación fijar es para que una no se mueva respecto a la otra, porque quedan fijos. Y la longitud de la curva igual es para que tengan una curvatura igual, ¿no? En este caso la más utilizada es tangente y concéntrica e igual. En este caso yo quiero darle concéntrica, vamos a seleccionar concéntrica y como podemos ver ya tienen el mismo origen. Le damos en aceptar y completamos la relación concéntrica. Como podemos ver aquí se
se dibujó un pequeño circulito verde que indica que estas circunferencias son concéntricas. Vamos a eliminar y vamos a hacer algunas relaciones manuales lineales. Vamos a crear dos líneas, una línea horizontal y otra línea por acá. ¿Cómo agregamos las relaciones? Ya se explicó, vamos a repasar un poquito, visualizar y darle en agregar relación. Seleccionamos las entidades y aquí nos despliega unas posibles relaciones que pueden existir. Relación horizontal, que es para que estas líneas sean horizontales; vertical, para que sean colineadas de manera vertical; la misma colinealidad, que también me permite que una esté a continuación de otra; la relación perpendicular, que es para que sean perpendiculares; la relación paralela, para que sean paralelas; la relación igual, para que sean iguales en tamaño; y la relación fijar, para que una no se mueva respecto a la otra. En este caso voy a utilizar simplemente la relación colineal. Como podemos ver, ya se hicieron colineales, una está a continuación de la otra. Continuamos, aceptamos la relación y ya completamos esto. Si queremos usar la relación de paralelas, vamos a crear otra línea. Vamos a ponerla en cualquier ángulo para que veamos que sí funciona. Comprobar que sí funciona. Agregamos la relación, seleccionamos las líneas y le vamos a dar en paralelas. Se hicieron paralelas. También podemos utilizar la relación horizontal. Esas son las que más se utilizan. Creando la línea y darle en visualizar, agregar relación. Seleccionamos y damos horizontal. Eso es para que sea horizontal, pero también podemos darle vertical. Aquí me está botando un poco de error porque ya había creado una relación horizontal. Esto no se puede, no puede ser horizontal y vertical a la vez. Esto también puede servirnos como aprendizaje en caso de que nos suceda lo mismo. Lo que hacemos es simplemente eliminamos las relaciones y luego seleccionamos vertical. Ya está, ya se nos creó la relación vertical. Aceptamos y así podemos agregar las relaciones manuales que queramos. Bien, eso es el tema de relaciones en el croquis. Luego vamos a... Aquí ya mostré cómo crear una relación. Vamos a definir qué es el estado del croquis. Los croquis, como ya había mencionado en la introducción, pueden estar en tres estados diferentes, los cuales son insuficientemente definido, completamente definido, definido en exceso. Y a ver, ¿qué significa estos estados? Porque puede aparecerme, pero uno no entiende qué es. El estado de insuficientemente definido es cuando la definición del croquis es inadecuada, pero aún podemos seguir dibujando. Por ejemplo, tenemos aquí un estado de insuficientemente definido, porque aquí no hemos dibujado nada, pero vamos a dibujar algo y me sigue apareciendo lo mismo, porque no hemos acotado, no hemos definido la distancia ni el ángulo de esta línea, ¿no? Por eso me está saliendo insuficientemente definido, porque falta definir. Cuando me aparece este estado, yo normal puedo seguir dibujando, no hay ninguna restricción, puedo seguir dibujando. Ese es un estado. Pero también me aparece completamente definido, cuando el croquis está acotado, está definido, está completamente definido. Vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a definir una línea horizontal. Vamos a acotarla. Este tema se va a ver un poco más adelante, pero vamos a ir mencionando. Vamos a ir a acotarla, le ponemos una distancia de, por ejemplo, 20 milímetros. Y aquí ya me aparece el estado del croquis completamente definido. ¿Por qué? Porque yo ya acoté, ya definí todas estas relaciones, ¿no? Por eso ya está completamente definido. Vamos a eliminarlo, seleccionando todo y dándole el botón Delete. Luego, tenemos el estado definido en exceso, que ocurre cuando el croquis tiene cotas duplicadas o relaciones en conflicto. Y cuando ocurre este estado,
el croquis no se puede utilizar hasta que se repare estos errores que pueden tener, ¿no? Entonces, vamos a mostrar un pequeño ejemplo de este estado. Vamos a dibujar un rectángulo, como ya habíamos mencionado antes, es clic derecho, deslizamos hacia abajo y ya tenemos la herramienta rectángulo. Dibujamos un rectángulo y lo vamos a acotar también para que se entienda mejor este ejemplo. Este tema de acotado lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a ir viéndolo cómo funciona. Vamos a darle 80 y vamos a darle el tamaño 50. Ahora, este estado ya sería completamente definido porque el rectángulo simplemente necesita dos cotas para que quede completamente definido. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos acotar este lado de nuevo? Primero ya nos salió 80 porque es un rectángulo y cuando le doy clic, miren lo que me sale. Hacer cota conducida. Si agrega esta cota, el croquis quedará definido en exceso o no tendrá solución. Prefiere agregarla como una cota conducida. ¿Qué significa cota conducida? Es cuando una cota el valor ya está definido por otra cota. En este caso, este 80 ya está definido por el de arriba. Y cuando yo le doy este estado no me va a generar ningún error, porque este valor simplemente va a ser como una marca de agua que no se va a poder modificar. En cambio, si lo hacemos como cota conductora, el valor estamos forzándolo a que sí se pueda modificar. Vamos a ver cómo se muestra. Como podemos ver, el valor aquí ya está definido en exceso, porque lo estamos forzando a que este valor se pueda modificar. Y aquí tenemos un error. El elemento no es solucionable, conflictos de elementos. Este es un pequeño ejemplo que cuando tenemos una relación definida en exceso. Hay que evitar este tipo de relaciones porque no nos va a poder permitir editar el croquis. Bien, ese sería el tema del estado de croquis. Ahora vamos a ver un poco de matrices lineales y matrices circulares. Es una matriz. Estamos trabajando en plano 2D, que es un croquis. Una matriz lineal nos serviría para copiar el mismo elemento en dos direcciones. En este caso, como estamos en un plano XY, sería para la dirección X y para la dirección Y. En cambio, una matriz circular en 2D nos serviría para copiar el mismo elemento alrededor de una circunferencia o un círculo. Obviamente que también existen los mismos elementos en 3D, pero ya se va a ver en la próxima clase. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan estas herramientas. Primero, la herramienta la encontramos en la barra de comandos, en la barra superior, a donde dice matriz lineal de croquis. Desplegando tenemos matriz lineal y matriz circular. Vamos a activar la herramienta de matriz lineal de croquis, pero antes vamos a dibujar el elemento que queremos copiar. Como vemos en la diapositiva, vamos a hacer un ejemplo con un pequeño rectángulo. Ya sabemos, clic derecho y deslizar hacia abajo. Dibujamos un pequeño rectángulo y ahora vamos a activar la herramienta. Como podemos ver, ya por defecto me muestran los ejes X y Y porque estos son los ejes en dos dimensiones. Entonces simplemente tenemos que primero definir las entidades que vamos a copiar. Vamos a seleccionar el rectángulo. Ahora, ¿cómo hice esto? Aquí ya no hay que estar copiando todas las líneas porque esta es una región y si nosotros cliqueamos en la región interior ya se me va seleccionando todo el elemento y esto también nos puede ayudar a ahorrar un poco de tiempo. Ahora vamos a definir los espaciados, cada cuánto queremos que se copie. Voy a ponerle 50 para manera de ejemplo, 50 y cuántos elementos quiero copiar. Este cuadrito me indica cuántos elementos. Entonces vamos a definir, por ejemplo, que sean unos 5 elementos. Vamos a alejar, ya se había mencionado que es con la barra deslizándola hacia adelante. Y en el eje Y vamos a copiar, por ejemplo, unos 5. Ahora, esto cuando estaba en valor de 1, vamos a ver un detalle que no nos permitía modificar la distancia. Esto me salía porque solo hay un elemento y entre un elemento en la misma columna no hay una distancia. En cambio, si ya nosotros le ponemos más de 1, pueden ser 3 o más, en este caso yo le voy a poner 5. Entonces aquí ya nos va a permitir acotar la distancia. Le voy a dar un espacio de 60,
manera de ejemplo. Y ya podemos ver que nos está creando la matriz. Vamos a darle en aceptar para ver cómo queda. Y ya tendríamos una matriz lineal creada. Este es un ejemplo para la matriz lineal. Ahora veamos un ejemplo para la matriz circular de cómo usar la herramienta. Vamos a eliminar el ejemplo ya creado. Vamos a decirle sí a todo para que nos quede el espacio vacío. Y ahora vamos a usar la herramienta matriz circular. Para esto, como ya había mencionado antes, necesitamos un círculo de base para que se copie alrededor de ese círculo, porque si no, no tendría sentido usar la matriz circular. Ya sabemos cómo crear un círculo de manera rápida. Clic derecho, deslizar a la derecha, creamos un círculo cualquiera y ahora vamos a hacer un elemento para copiarlo alrededor de ese círculo. Vamos a manera de ejemplo, vamos a dibujar un círculo pequeño, vamos a dibujarlo donde sea y vamos a ver, por ejemplo, lo quiero dibujar por aquí. Vamos a dibujarlo exactamente aquí. No importa donde sea, porque este es un ejemplo referencial a manera de entender la herramienta. Activamos la matriz circular de croquis y los parámetros que tenemos que elegir es primero alrededor de qué círculo se va a copiar. En este caso yo voy a copiar esto alrededor de esto, entonces aquí tendremos que seleccionar el círculo más grande. Luego tenemos que ver qué entidad vamos a copiar alrededor de esto. Aquí esta ya tenía el arco 1, pero voy a borrarlo. Y vamos a seleccionar el círculo pequeñito. Ahora, como por defecto el SolidWorks me muestra 4 elementos a copiar, pero esto también puede variar. Voy a darle unos 6 elementos, 6 circulitos, y como podemos ver ya se ajustó de manera simétrica alrededor de la circunferencia. Otro punto importante es que aquí yo le estoy dando separación igual, es por esto que se me ajusta de manera simétrica, de manera regular alrededor de la circunferencia. Otro elemento que también podemos detallar es este ángulo. Esto está en 360, es por esto que se me está ajustando alrededor de toda la vuelta completa, que como sabemos una vuelta completa son 360 grados. Obviamente que nosotros, si queremos copiar, por ejemplo, simplemente que sea de aquí hasta la mitad nada más, entonces como es la mitad de una circunferencia sería 180 grados. Vamos a ponerle 180 grados y como podemos ver las 6 circunferencias se me ajustaron solo a la mitad del círculo. Ahora, podríamos hacer la pregunta, ¿no? Si nosotros queremos copiarla hacia el otro lado, ¿cómo sería, no? Porque aquí es en este sentido. ¿Cómo cambiamos la dirección para que se copie al otro sentido? Esto sería aquí, en este circulito pequeñito que nos está mostrando, nos indica la dirección alrededor de la cual se va a copiar. En este caso, si nosotros no lo presionamos, está en sentido horario, perdón. En sentido horario está por defecto. Pero si nosotros lo presionamos, se cambia al sentido antihorario. Entonces vamos a seleccionarlo así para que culmine la aplicación de la herramienta matriz circular de croquis. Ya tenemos el ejemplo listo y ahora vamos a eliminarlo para continuar. Ahora tenemos un tema bastante importante, que son las cotas. ¿Qué son las cotas? Las cotas nos indican la medida de longitud que tiene un lado, un ángulo, una circunferencia, y las cuales definen el croquis. Por las cotas se define este tipo de relaciones. Obviamente es muy importante definir todos los ángulos, las relaciones, las distancias, las alturas, todo, ¿no? Para que nuestro croquis quede completamente definido. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito, este pequeño ejemplito que está aquí, para acotar. Como es un ejemplo pequeño, vamos a hacerlo de manera rápida, con puras líneas. Vamos a hacerlo con puras líneas y luego ya lo acotamos. Vamos a dibujar el perfil, dando un clic derecho y deslizando hacia la izquierda para activar la herramienta de línea. Vamos a dibujar el perfil,
a mano alzada, podría decirse. Vamos a utilizar estas líneas indicadoras que ya nos da por defecto el SolidWorks y vamos a darle clic aquí y luego aquí. Ya tenemos el perfil. Ahora hay que acotarlo de acuerdo a esto. ¿Cómo activamos la herramienta de cota? Hay varias maneras. La primera es activando la misma cuota inteligente. Cuando le activamos la cuota inteligente, luego tenemos que seleccionar qué vamos a acotar, sea un ángulo, una distancia, una relación o lo que sea. Por ejemplo, vamos a seleccionar este lado. Yo quiero acotar este lado, quiero darle una medida. Entonces, si le damos clic, ya nos estaría apareciendo más o menos cuánto vale ese lado. Pero nosotros podemos cambiarlo dando clic y darle un valor que queramos. Por ejemplo, vamos a darle el valor de 700. Como podemos ver ahora, esta línea ya mide 700. Este valor también se puede editar dándole doble clic a la misma cota. Por ejemplo, yo le quiero dar 710 y automáticamente se me va a ajustar. Ahora, esa es una manera de acotar esto. ¿Cómo vamos a acotar más rápido? Aquí hay distintos tipos de cotas: cota horizontal, vertical, cota coordenada, pero la que más se utiliza es la cota inteligente, porque ya esta cota me sirve para acotar cualquier tipo de entidad. Puede ser un ángulo, por ejemplo, vamos a acotar un ángulo. Para seleccionar un ángulo necesitamos dos lados, obviamente, porque un ángulo es el espaciado que hay entre dos líneas, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle clic aquí, en este lado y en este lado. Y como podemos ver, ya me aparece que es 90 grados. Pero como esta línea es horizontal y esta vertical, ya no sería necesario porque el ángulo ya está definido, porque es vertical, intersección de una vertical y una horizontal es 90 grados. Por eso ya no sería necesario. Ahora, esa es una manera de activar las cotas, pero la que más yo utilizo es dándole clic derecho y deslizando hacia arriba. Y ya tenemos la herramienta activada. Esta manera también me ahorra bastante tiempo. Vamos a utilizarla de nuevo, clic derecho y deslizar hacia arriba. Y ya tenemos la cota activada. Ahora vamos a terminar de acotar. Obviamente estas distancias son a la medida que yo quiera, pero también puede ser como un dibujo ya predefinido, como tenemos en la diapositiva. Ahora vamos a darle, por ejemplo, 170 a esta distancia para terminar de acotar rápido. Ahora hay que tener en cuenta un detalle que ya mencioné anteriormente. Si estos son líneas horizontales y esto mide 170 y todo mide 710, entonces ya no sería necesario definir esto. Un detalle muy importante que hay que mencionar es que cuando una línea o una entidad ya está completamente definida, el color cambia a color negro. En cambio, cuando le falta definir, está en color azul. Como podemos ver, la línea que está en la parte inferior ya está en color negro. Eso quiere decir que ya está definida. También la línea del lado izquierdo, la línea de acá ya está en color negro, pero tenemos dos líneas que aún no están definidas, que son esta línea que está en color azul y esta línea que está en color azul que está a la mano derecha. Ahora, ¿por qué no están definidas? Porque obviamente hemos definido las distancias verticales, pero no las distancias horizontales. Es por esto que nosotros aquí, si presionamos la línea, podemos ver que se puede mover de manera horizontal, pero no de manera vertical. Entonces vamos a acotarla para que quede completamente definida. Vamos a darle esta distancia que sea unos 650 y esta distancia que sea unos 720. Obviamente ya no sería necesario definir esta línea, porque simplemente sería 650 más 720. Como podemos ver si le damos clic, 1370, que es la suma de los dos. Entonces esa es una manera también ya de saber que todo está acotado. Otra manera sería viendo la esquina inferior derecha, que es donde nos aparece el estado, que dice completamente definido. Entonces, eso sería el tema de acotado. Ya con unos ejemplos que vamos a mostrar más adelante se podrá entender de mejor manera. Vamos a eliminarlo para terminar la sesión de hoy.
Y bien, eso sería todo por la sesión número 2. Vamos a hacer unos ejemplos donde podremos aplicar lo aprendido. Gracias.